bienvenidos pues, a este segundo día del ciclo cultural y formativo que cada año organiza la Hermandad Internacional del Rocío de esta ciudad. En primer lugar, igual que ayer, agradeceros la presencia a todos porque tenemos unas tardes bastante desapacibles y el esfuerzo de venir y de pasar hasta aquí para acudir a los actos de la Hermandad pues, es de agradecer. Nos preside hoy el acto el delegado Antonio Gutiérrez, el delegado específico del área de cultura, de la parte de museos, biblioteca y teatro, y le damos la bienvenida a don Manuel Galán, que es conocido de casi todos los que estamos aquí, vocal de formación de la Hermandad Matriz del Monte. Poco más hay que decir después de esto, no me suelo preparado. Ahora mismo se nos ha metido por ahí, porque me encanta la historia, se nos ha metido ahí, y ya se nos ha metido Manuel, estaba por ahí mirando todo cotidiano el museo histórico, ¿no? Y sabiendo que tiene 70 y tantas diapositivas, yo creo que poca presentación más voy a hacer y le voy a ceder la palabra para que nos deleite pues, con una conferencia que creo que va a ser del interés de todos ustedes, que titulada El libro de la Santísima Virgen, y que nos va a glosar pues, el significado que para la mayoría de nosotros se escapa pues, de la mayoría de las obras y de las formas que tiene la Santísima Virgen y su relación con su iconografía en concreto. Bienvenido, Manolo. Tienes la palabra. Muchas gracias, José Luis, y gracias al señor delegado de Cultura del Ayuntamiento. Al igual que muchísimas gracias a todos los asistentes por estar en este día introspectivo, pero bueno, la tarde parece que nos ha dado una tregua. He llegado incluso con más tardanza aquí a la isla por ese mismo motivo, porque bueno, la que me ha caído por el camino ha sido solamente decir que he tenido que llegar a 60 por la autopista. Entonces, bueno, ya con eso creo que digo bastante. Decir... Ay, perdón. Vamos a ver si... Ya se ve. Lo digo allá donde voy, que es una alegría que se nos llame a los almonteños para hablar de nuestra patrona, donde sea, porque, y aunque me repita, no me importa, pero es como si a cualquiera de nosotros nos invitaran a hablar de nuestra propia madre. Entonces es lo más grande que nos puede suceder a cualquier almonteño. Y independientemente del campo de investigación o la temática que sea la charla, sabemos que todo gira en torno a la Virgen del Rocío. Digo esto porque me alegra ver en la sala bueno, pues, al antiguo presidente o hermano mayor de la Hermandad de San Fernando, al actual hermano mayor de la Hermandad de Cádiz y bueno, a Juanjo, que me alegra también verlo aquí. Y lo digo porque de la mano de Juanjo llegué al colegio Alta Sierra de Guadalete, Alta Sierra es de Espartina, al colegio Guadalete en el puerto de Santa María, para hablar de una visión general de la historia del Rocío. En este caso, cuando me llama José Luis para venir, bueno, me dijo que le gustaba este tema, pues nada, para adelante que a eso vamos. Entonces vamos a tratar un tema muy concreto de la temática rociera, que es la joyería dentro de todo el atuendo de la patrona del monte. Espero que, al igual que me han dicho en otras ocasiones, que después de ver con detalle algunas de las joyas que suele llevar siempre la Virgen del Rocío, prendida en su vestimenta, después os fijéis y lo miraréis probablemente con otro grupo de detalles. Vamos a empezar hablando de la iconografía propia para ir adentrando en la joyería, como se titula esta conferencia. Pues mirad, esta imagen que tienen en la pantalla es una tabla pequeñita, tiene unos 45-50 centímetros de altura solamente, y se conserva en la parroquia de Almonte, en el despacho del párroco. Almonte tiene solamente una parroquia, a pesar del volumen de habitantes que tiene, solamente tiene una parroquia, y
históricamente ha sido así y en la actualidad lo sigue siendo. Y allí se conserva una tablita que debe ser de finales del siglo XVII. Digo debe ser porque no está fechada, la atribución cronológica es hipotética. Porque, y ahora lo veremos más adelante, la representación pictórica de la Virgen del Rocío más antigua, fechada con certeza, es propiedad de la Hermandad Matriz. Se trata de un azulejo que está fechado en el año 1696 y ahora más adelante lo vamos a ver, que se conserva actualmente, está expuesto en el tesoro de la Hermandad Matriz, allí en la dependencia del santuario, que lleva abierto escasamente 4 meses, se vendió el pasado 10 de julio, y ahora lo analizaremos también con detalle. En relación a esta tabla, deciros que pertenecía, es tan pequeña porque era el respaldo de uno de los bancos de la sillería del coro de la parroquia del Monte, una sillería que hizo Bernardo Simón de Pineda y que bueno, en los sucesos acaecidos en torno a la guerra civil pues fue quemada y destrozada, al igual que la mayor parte del patrimonio bibliográfico, archivístico y artístico de la parroquia del Monte. Solamente, providencialmente además, se conservaron 2. Se corresponden a la que representaba a la Virgen del Rocío, que es la patrona del pueblo, y a San Pedro, que es el patrón. Y ambos, gracias a Dios, se conservan en la actualidad, como decía anteriormente, en el despacho de la parroquia. Fíjense, porque la traigo para ir analizando el proceso evolutivo de la imagen sagrada de la Virgen. Un proceso que, en origen, si vemos, porque sabemos que ya en el año 1309, en esta provincia se conserva, en la villa de San Lucas de Barrameda, en el archivo de la Fundación Casa Ducal Medina Sidonia, una carta fechada el 12 de octubre del año 1309 en la que ya se menciona la ermita de Santa María en el término de la Rocina. Eso quiere decir, porque además en esa carta se menciona de pasada para ubicar además unas tierras colindantes, lo cual analizándolo nos hace ver que ya era lo suficientemente conocida para que se tomara como referente para ubicar un espacio. Entonces, teniendo en cuenta la fecha, principios del siglo XIV, se corresponde claramente con lo que históricamente venimos viendo y analizando, que probablemente la Virgen del Rocío fuera llevada o mandada a llevar por Alfonso X después de reconquistar el reino de Niebla, después de ya en la segunda mitad del siglo XIII, por lo que estilísticamente estaríamos hablando de una imagen gótica. ¿Qué sucede? Que con el avanzar del tiempo la iconografía gótica deja de atraer a la feligresía, de manera que se pone de moda el vestir a las imágenes. Tan de moda como que en el año 1609 el arzobispo Niño de Guevara, arzobispo de Sevilla, en unas reglas, después de un concilio que hubo en la ciudad, pues dice en una de las reglas de este libro que se publicó en este año, recoge una orden que era el no vestir a las imágenes con ropas usadas por las personas, sino que fuera por ropas ya nuevas. Si ya en el año 1609 el cardenal, el arzobispo de Sevilla deja esto recogido en un libro, quiere decir que ya era algo que se venía haciendo con anterioridad y probablemente con mucha asiduidad. Tenemos la primera noticia de que la Virgen del Rocío se viste en el año 1631 y además una noticia totalmente indirecta, recogida en Sevilla en un testamento de una señora, se llamaba Magdalena de Almonte es apellido, ¿vale? Era Magdalena de Almonte o de Monte. Y en este testamento del año 1631, como decía, dice ella que deja para la Virgen del Rocío un corpiño de damasco despiezado que yo tengo, así textualmente. Probablemente, porque yo dono algo si sé que se va a emplear, probablemente ella tuviera noticia o
hubiera visto a la Virgen del Rocío ya ataviada con telas para ella donar una pieza que ella tenía, teniendo en cuenta además que el damasco son telas más o menos ricas. Bueno, pues en esta primera imagen que os pongo, la traigo a colación expresamente para analizar cómo probablemente sea una de las primeras imágenes de la Virgen del Rocío después de ser vestida. ¿Por qué vemos eso? Porque si se fijan en el tamaño de la cabeza con respecto al del cuerpo, está totalmente desproporcionado. Fíjense, diríamos incluso que puede resultar un tanto cabezona. Pero es por eso, probablemente porque habría que ver si el resultado de vestir a las imágenes era positivo, y si lo era, pues ir avanzando en el tiempo como así fue yendo. Porque aquí, si se fijan, esta pintura es del siglo XIX. Fíjense cómo ya ha avanzado todo esto que os decía de la proporción de la cabeza con respecto al tamaño del cuerpo. No sé si alguien es capaz de identificar la obra que está en la pantalla. Es... La del Sin Pecado. ¿Cómo? La del Sin Pecado de... Sí, de la pero... Hermandad Matriz. No, porque el de la Hermandad Matriz es bordado. Este es el Sin Pecado... ¿De Villa Manrique? Tampoco. Es que está en una casa particular. Ah. Este Sin Pecado se corresponde al Sin Pecado primitivo, de la Hermandad de Umbrete, una hermandad que está cumpliendo 200 años en el actual 2014. Se funda en el año 1814 y en la actualidad está en una casa particular. Y bueno, sí es verdad que tanto el bordado como el tamaño como la forma son iguales, el de la Hermandad Matriz, el de Umbrete antiguo y el de Coria del Río. Son los tres cálculos. Solamente que con las pinturas de Coria y Umbrete distintas, y el de la Hermandad Matriz no lleva pintura, sino que la estampa de la Virgen es una silueta bordada. Esto es lo que trae la tecnología, que cuando va bien es magnífico. Y este es el azulejo que os decía que se conserva en los tesoros del santuario. El azulejo fechado, si se fijan abajo, en la parte inferior de la imagen, en el año 1696. ¿Por qué se ha conservado? Pues porque el azulejo fue colocado ese año sobre la portada principal de la ermita primitiva del Rocío. Una ermita que, a consecuencia del terremoto de Lisboa del año 1755, tuvo que ser reconstruida. Pero en esa reconstrucción se conservó esa primera fachada, la fachada principal, se conservó quedándose como puerta lateral de la segunda de las ermitas del Rocío, que estuvo en pie hasta el año 1963, año en el que se derriba para, a principios del año 1964, comenzarse la construcción del santuario actual del Rocío. Pues ahí tienen ese azulejo con la imagen de la Virgen, de factura típicamente sevillana, utiliza los mismos colores que Francisco Niculoso Pisano trajo a la capital hispalense en el siglo XVI, y fíjense además la silueta de la Virgen. Volvemos a ver lo que veíamos en la tablita del 17 de la parroquia de Almonte, esa desproporción de la cabeza con respecto al cuerpo. Aparte también me ayuda a poderos explicar, fíjense la toca de papos que lleva la Virgen puesto en la cabeza. Ese es el origen del actual rostrillo. Fíjense que tiene unos papos redondos en torno a la cara. Pues eso deriva en un rostrillo de encaje, que ahora veremos también de dónde proviene. El de encaje deriva en el rostrillo de tela bordada, y el de tela bordada pues ya deriva en el rostrillo metálico.
que es el que suele ser el que actualmente utiliza. Fíjense además que al igual que veíamos en la imagen anterior y en la primera, en la de la tabla de la parroquia del Monte, la Virgen viste con un tono, el traje suyo lleva un tono, un color distinto al que lleva el traje del niño. ¿Por qué? Pues por un doble sentido, y es el siguiente: el sentido estético y el simbólico. ¿El estético cuál era? Pues que la figura del niño más pequeña resaltara del conjunto de la Virgen, que era más grande. Y el simbólico, pues el siguiente, porque vemos además, analizando las diferentes pinturas, que incluso a eso nos ayuda también la colección de fotos que conserva la Hermandad Matriz. En las diferentes pinturas aparece la Virgen siempre vestida con una tonalidad, y el niño suele utilizar una gama de colores que va del blanco, amarillo, dorado y el rojo. Y tenía una simbología: el blanco, la pureza; el amarillo o dorado, por ser el Hijo de Dios; y el rojo es evidentemente un símbolo sacramental, que alude a aquel que vino al mundo para entregar su sangre por la salvación del hombre. Y aquí, como veis, pues también aparece vestido con un color totalmente distinto al de la figura mariana. En esta fotografía, es una pintura que se conserva en el Museo del Prado, es del año 1585, y está retratada la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y gobernadora de los Países Bajos. Y la traigo porque es la que nos sirve de referencia para poder explicar con detalle la vestimenta de la Virgen del Rocío. Fíjense que si despiezamos el traje que tiene la infanta colocado en esa imagen, vemos una a una todas las piezas del traje de la Virgen del Rocío. De ahí que la Virgen, porque además otra particularidad que tiene la Virgen del Rocío es esa dualidad iconográfica, y hablamos de ella vistiendo de reina o vistiendo de pastora. ¿Por qué decimos que viste de reina? Pues por este motivo, porque viste a la moda de las grandes damas de la corte de los Austrias. De ahí que se denomine que la Virgen viste de reina. Y el vestir de pastora veremos más adelante y con detalle el motivo. Fíjense además la gorguera de encaje con la que se remata el cuello del traje de la infanta. Esa gorguera de encaje en una imagen mariana, pues resulta que no terminaba en el cuello, sino que le cubría toda la cabeza, símbolo de virginidad, y esa gorguera de encaje terminaba en el rostro, de manera que esa toca de papos que veíamos anteriormente deriva en el rostrillo de encaje que nace de esa gorguera del cuello del traje de la infanta. Ese es un grabado de en torno a 1720 aproximadamente, donde vemos también, lo traigo para que vean, que como ya avanzando el tiempo se va proporcionando la imagen en el vestuario. Se va adelgazando por la parte inferior y se va alzando, estilizándole la figura para que la proporción de la cabeza con respecto al cuerpo sea la más normal y más natural. Ahí tienen distintos grabados, el de la izquierda del siglo XVIII, de 1753, y del siglo XIX, el que está a la derecha. Y ahí tienen a la Virgen del Rocío con el traje celeste, que es el que suele llevar para la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que Dios mediante la celebraremos la próxima semana. Y os traigo otra exactamente igual, para que vean que, bueno, no está todo inventado, no hay nada nuevo bajo el sol. Esta indumentaria, esta fotografía es del año pasado, y ahí aparece la Virgen con el traje celeste, el traje que se le manda a hacer en el año 1986, por orden expresa, fue deseo expreso de la madre de las actuales camaristas, y era porque ella recordaba de joven que la Virgen tenía un traje celeste y ya no lo tenía, y ella decía que no quería morirse sin ver a la Virgen nuevamente con un traje celeste. Y fíjense cómo el niño ahí lleva un traje del siglo XIX. Este traje actualmente está expuesto también en el tesoro del santuario del Rocío. Y curiosamente os traigo esta imagen que está tomada del año pasado para que vean que
en este exvoto de la Virgen, que es de principios del siglo XX, aparece la Virgen del Rocío vestida exactamente igual, con un traje celeste y las ráfagas de rayos en plata en su color. Este exvoto, ya os cuento porque el exvoto es de un torero, es de Rafael el Gallo, tenía unas letras en metal incrustadas, lo que pasa es que han desaparecido, pero bueno, aún así todavía en Almonte se sabe que es de Rafael el Gallo quien lo dona, y aparte, fíjense que en la cabecera de la cama hay un cuadro, y ese cuadro representa al arcángel San Rafael, lo cual pone en conexión directa con el enfermo. No sabemos el motivo por el que el torero dona a la ermita del Rocío este cuadro, que además es de los de mejor factura de todos cuanto la Virgen tiene, o la hermandad tiene, su poder, en cuanto a los devotos me refiero, porque suele ser algo muy naif y algo muy popular, y es de los de mejor factura. Pero sí os cuento que Rafael el Gallo tuvo una acogida en la antigua Plaza de Toros de Algeciras. Quiero recordar que fue en el año 1914 y llevaba una cornada que iba dirigida justo al esternón, y la medalla de la Virgen, sabemos que era de la Virgen, pero no sabemos la vocación, la medalla de la Virgen que llevaba colgada le paró la cornada. Y bueno, no sabemos si tiene relación o no, pero bueno, sí es verdad que el motivo es que este está aquí. Porque además la inscripción sí sabemos lo que decía, que decía otorga lo imposible. Entonces, claro, tampoco deja vislumbrar mucho más. Esta imagen, probablemente todos la recordamos, ¿no? Fue tomada en agosto del año pasado, de 2013, con motivo de la procesión extraordinaria que se celebró en el Rocío para cerrar el bicentenario, clausurar el bicentenario del Rocío Chico. El Rocío Chico que bueno, lo que hace es conmemorar que la Virgen del Rocío intercedió en el año 1810 en favor del pueblo de Almonte, el pueblo que la tiene por patrona desde 1653, y bueno, Almonte desde ese momento se compromete por siempre, jamás, y lo dice así, esta generación y las generaciones venideras, a pasar el 19 de agosto en la ermita del Rocío acompañando a la Virgen y celebrar ante ella la Santa Misa. Y desde entonces el pueblo de Almonte lo viene celebrando, y bueno, el Rocío Chico al fin y al cabo es un voto de acción de gracia, un acto de acción de gracias de un pueblo entero a su patrona, y fue esta procesión la que clausuró ese bicentenario de ese acto de acción de gracia. Los elementos que estamos viendo, algunos los veremos con detalle ahora más adelante, pero sí en estos os cuento que este es el traje de los Montpensier, el que llevó la Virgen además el día de su coronación canónica, un traje que fue regalado por los duques en torno a finales del siglo XIX, y los elementos metálicos que lleva, la ráfaga, la corona, el cetro, el resplandor del niño, incluso la media luna, que aquí no vemos, creo que la veremos ahora más adelante, son del último cuarto del siglo XVIII. Aquí vemos la Virgen de espalda en el altar, y os la traigo para que veáis el manto compañero alterno que veíamos anteriormente. Ese es el manto de los Montpensier. Vean las flores de lis que salpican todo el manto, y en el centro la paloma del Espíritu Santo, haciendo alusión a que la Virgen del Rocío es Virgen de Pentecostés. Este es otro de los trajes, el traje que se conoce como de los apóstoles, mal llamado traje de los apóstoles, y sí sería bien llamado traje de las hermandades, porque resulta que apóstol no aparece ninguno. El manto se concibió como si fuera una filial, y lleva 6 capillas, 3 a cada lado, y una gran cenefa bordada con hilos de colores en la parte inferior. Y en las 6 capillas aparecen personajes masculinos del Antiguo Testamento, pero ninguno de ellos es apóstol. Entonces, pero bueno, sí es verdad que el Rocío es algo muy popular, y al fin y al cabo pues el pueblo quien bautiza y le puso el traje de los apóstoles porque veía muchos personajes allí.
pero resulta que ninguno de ellos lo hizo. Y os decía que probablemente el mejor nombre sería el de las hermandades, porque sí aparece todas y cada uno de los escudos de los pueblos y ciudades que hasta el año de su ejecución tenía hermandad filial en el Rocío. De manera que quiero recordar que son 24 por ahí, porque no aparece. Y el traje fue diseño de Joaquín Castilla, se estrena en el año 1956 y fue además, curiosamente, motivo para que la Virgen fuera al monte en el año 1956, porque imagino que habréis escuchado hablar de los traslados de la Virgen del Rocío al monte. Ahora mismo se hace cada 7 años, pero eso se viene haciendo desde mediados del siglo XX para acá, y ya viene entrado la segunda mitad. Pero el origen de los traslados era que la Virgen iba al monte cuando el monte necesitaba a la Virgen. Entonces, claro, con el avanzar del tiempo, las necesidades por las que solía ir, epidemias, enfermedades, sequía, la medicina avanza, el agua ya se conduce, entonces esas necesidades se pueden solventar de otra manera. ¿Qué sucede? Que ya no había motivo aparente para que la Virgen fuera al monte. Tan que no lo había como que el primer traslado del siglo XX es en 1912 y el motivo fue que había llegado la luz eléctrica al monte y era para recibir a la Virgen con luz eléctrica. Pero claro, esa es la excusa. Lo que había detrás era que llevaba mucho tiempo sin venir y queríamos tenerla en el monte. Bueno, pues después de la guerra civil, evidentemente también va para agradecer a la Virgen que la guerra ha terminado y que los hijos del pueblo han vuelto a casa. Y en el año 1956 se lleva, con motivo de que, como se le está haciendo un traje nuevo, pues que los tremen al monte. Se trae. Pusieron también otra excusa, y es que el párroco está muy mayor y no se vaya a morir sin ver a la Virgen aquí. Lo que no llegamos a saber es la gracia que le hiciera al párroco. Eso no trascendió. Pero esas dos excusas se pusieron. Bueno, pues aquí tienen el traje que habitualmente, no siempre, pero habitualmente lleva por Pentecostés. Esto me da pie también a hablaros de ese conjunto de ráfagas que tiene la Virgen puesta y media luna. Esas ráfagas y esa media luna fueron regaladas en el año 1733 por un canónigo de la Catedral de Sevilla que era natural de Almonte, José Carlos Tello del Lado. Él y su hermana Isabel, entre los dos, le regalan a la Virgen un traje bordado que ha desaparecido. Ya el traje, evidentemente, la tela, siempre el proceso de deterioro es mucho más rápido y el traje no se conserva, pero sí se conservan las ráfagas y la media luna que le regalaron. Las ráfagas y la media luna que hacen alusión a cómo ve a la mujer San Juan en el Apocalipsis. Mujer vestida de sol, coronada con 12 estrellas y la luna a sus pies. Es además las primeras ráfagas metálicas que tiene la Virgen del Rocío. Estas son las que se conocen como ráfagas de punta. ¿Por qué de punta? No de puntas, sin S, de punta. Porque la ráfaga lo que hace es metalizar la puntilla o punta de encaje con la que se rematan los mantos de la Virgen. De manera que es mucho más fácil ponerle ese ornamento si es metálico porque va en una sola pieza y se le encaja. Además, en cada óvalo de las ráfagas lleva en el centro, en cada blonda lleva un óvalo en el centro y en cada uno de ellos va grabado o labrado en el metal, es plata sobre dorada, va labrado un dibujo que hace alusión a alguna de las letanías marianas. Eso lo pueden ver con detalle también en el Tesoro de la Hermandad, porque también están allí colocadas. Las originales, las de 1733, son las que lleva la Virgen cada lunes de Pentecostés. No tiene nada que no utilice. Si no lo utiliza es porque está en muy malas condiciones. Veréis en el museo, si van, un traje morado, que es del siglo XVIII. No se le pone, porque si es verdad que la tela está
que casi no se puede ni tocar, se deteriora solamente con el roce. Entonces, por ese motivo, ese traje no se le pone. El resto lo utiliza todo. No tiene sentido tener algo para tenerlo en una vitrina guardado. Lleva, el lunes de Pentecostés, lleva lo mejor que tenga, lo mejor. Incluso la corona de la coronación, que con detalle veremos un poco más adelante. Aquí ven una imagen del manto de este terno de los apóstoles, como se conoce popularmente, o de las hermandades, para que vean que está concebido, como os decía, como una capa pluvial, y además está confeccionado sobre tisú de plata, bordado con hilo de oro fino, hilo de seda de colores, y las cabezas de los ángeles y de los personajes masculinos que aparecen en las capillas laterales son de marfil natural, y además está todo también decorado con perlas naturales. Las perlas solamente costaron 6.000 pesetas de la época, según me contaba el que era presidente de la Hermandad Matriz entonces, José María Castillo. Y este es el último traje que se le ha hecho a la Virgen del Rocío para salir en procesión. Es el traje que se conoce como de Pentecostés, por una imagen que veremos ahora más adelante. El nombre se le da la escena de Pentecostés, que viene bordada en la parte inferior del manto, como ahora veremos. El traje está bordado todo sobre el tisú con hilo de oro fino, hilo de seda de colores, y además lleva incrustada la cabeza de querubines tallados por José Antonio Navarro Arteaga. Fue confeccionado en los talleres Santa Bárbara de Sevilla. Ahí tienen una imagen del manto de la Virgen en procesión, pasado el 5 de mayo de 2013, justo la semana anterior de ser trasladada hasta el Rocío. Esto fue por las calles del Monte. Y en la imagen de la izquierda tienen una fotografía del cuadro, es del siglo XVIII, el autor es Jean de Stutt, está en el Museo del Louvre de París, y sobre este está basado una acuarela que ejecuta José Antonio Navarro Arteaga a tamaño natural para ser trasladada al manto, que esta es la pieza que remata el manto inferiormente. Fíjense dónde está colocada, ¿vale? En la parte inferior del manto, pues aquí la tienen para que la vean con detalle. Esto está bordado con hilo de seda. El hilo es de un bajísimo calibre para poder ir degradando el colorido. Solamente esa escena se llevó 9 meses de trabajo. Solamente esa escena. Pero claro está, eso está bordado, ¿eh? Y bueno, pasamos a ir viendo algunas de las piezas de joyería de la Virgen del Rocío. Traigo, evidentemente, no todas, pero quizás las más emblemáticas. Probablemente la salamanquesa, a más de uno se nos ha dicho, búscala, a ver si la ven. Pues ahí la tienen para que la vean con detalle. Es una pieza pequeña que está hecha en oro, plata, brillantes y dos zafiros, dos rubíes. Fue regalada por el vizconde de la Palma del Condado, no sabemos el año, no se sabe, incluso he indagado en la familia, pero tampoco sabemos con certeza cuándo la regalan ni en torno a qué fecha, pero el vizconde era una persona con una vastísima cultura, aparte de tener el potencial económico. Gracias a eso también pudo alcanzar la cultura que alcanzó. Evidentemente también tendría interés, si no, por mucho que tuviera, no lo iba a alcanzar. Pero de hecho hizo ya en el siglo XX lo que hacían los hijos de las grandes familias del siglo XVIII y XIX, sobre todo inglesas, que era lo que se conocía como el Grand Tour, que era viajar por las ciudades más emblemáticas de la cultura clásica, Atenas, Roma, y era para formarse y ampliar esa cultura, y él lo hizo ya en el siglo XX, y don Ignacio de Cepeda y Soldán fue quien regala esta salamanquesa, probablemente no sin saber por qué. La salamanquesa es símbolo de... se dice que es capaz de reproducirse en el fuego y de vivir en él.
y eso está relacionado directamente con la advocación de la Virgen del Rocío. Y la Virgen del Rocío es virgen, como decía anteriormente, de Pentecostés. Y en Pentecostés celebramos la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen y sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Y de ahí que le regalara este animal, este broche con forma de salamanquesa. Tiene 7,5 centímetros de largo y en total son 124 los brillantes que llevan gastados en el lomo. Es toda de oro, como os decía, a excepción de las patas, que son de plata en su color, y 2 rubíes que están incrustados en los ojos. Este bastón se conoce como el bastón de Alfonso XIII. No sabemos cuándo se lo regala ni por qué. Sí sabemos que Alfonso XIII es quien le otorga a la Hermandad Matriz el título de real en el año 1920. Tiene 10 centímetros de longitud y está hecho con carey natural, traído expresamente de Cuba, además, eso sí lo sabemos, y rematado con la corona real. Es carey y deciros que, aunque se conoce popularmente con el nombre del bastón de Alfonso XIII, el nombre científico, por llamarlo de algún modo, el nombre real es bastón de mayordomo de semana de Su Majestad. ¿Vale? Esta cruz, también muy conocida, primero por el tamaño que tiene y segundo por el colorido, porque claro, no pasa desapercibida esa perla de turquesa natural, fue regalada en el año 1977 por la Hermandad de la Línea de la Perfección. Y además se la entrega el 12 de octubre de ese año y curiosamente al año siguiente, a principios del año siguiente, la Hermandad de la Línea entra en la nómina de las hermandades filiales del Rocío. Se la regaló a la Virgen, le hizo entrega de ella en la parroquia de Almonte, porque en ese año de 1977 la Virgen estaba en la villa. En el lazo, en la filacteria, en los cantos del lazo, aparece una inscripción que os leo. Dice: a la señora La Línea con amor y devoción, 1977. Tiene 15 centímetros de altura por 7 de ancho, aunque es de un tamaño considerable. Este otro broche quizás haya pasado más desapercibido, además de reciente, relativamente reciente de oración. Este es el broche de Carmen Sevilla, se lo regala, quiero recordar, en el año 2009. Está hecho en oro blanco y brillantes y tiene en torno a los 8,5 centímetros de largo, de anchura máxima. Y esta abeja, que la regala una vecina vuestra, ella vive, aunque su familia es oriunda de Almonte, vive en el puerto de Santa María. Y bueno, la regala a su madre. Y me decía, porque aparece una fecha grabada en la medalla, pone 78, del año 78 cuando se lleva a cabo la donación, y me decía que no sabía exactamente el motivo de por qué regala a su madre una abeja, pero también me decía que, dice, yo creo que es porque le traía muy buenos recuerdos de cuando su madre pasaba las temporadas de verano y de recreo en la finca que tenían próxima al Rocío, que era la finca de la zona que se conoce como de la Cedrón. El Palacio de la Cedrón, si lo conocerán, imagino. Pues el palacio fue construido por un pariente de esta mujer, y quien regala la abeja es la hermana de quien construye el palacio, Luis Espinosa Soldevilla. Pues su hermana regala la abeja, que está hecha en oro blanco, oro amarillo, una perla natural que es el cuerpo de la abeja. El resto está todo recubierto de brillantes, a excepción de los 2 rubíes, que son los que están incrustados en los ojos. Y este, que también es muy conocido, es el broche del nodo, que lo regala la infanta Isabel Alfonsa. Ella
lo recibe como regalo de bodas cuando se casa con el conde de Zamoyski, y lo recibe como regalo de bodas de la ciudad de Sevilla. De ahí que aparezca el nodo, que es el emblema que le otorga a la ciudad de Sevilla Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Es todo hecho en oro blanco, 4 perlas naturales y el resto está todo incrustado de diamantes. El tamaño está en torno a los 5 centímetros de anchura por unos 3 aproximadamente, vamos, de largo por unos 3 de altura. Suele llevarlo siempre la Virgen en su pecho izquierdo, mirándola en el lado derecho. Suele, no siempre. Y este es el que se conoce como broche de los infantes, que probablemente sea el más conocido de todos. Sobre todo por el tamaño, porque además es tan grande que cuando no lo lleva notamos el vacío. Y además porque siempre lo lleva en el mismo lugar, que es sobre su pecho izquierdo. Pues el broche es el que se conoce como broche de los infantes, porque fue regalado por los abuelos del rey Juan Carlos I. El broche, vamos, sus abuelos, don Carlos y doña Luisa, fueron regalándole diferentes piezas de joyería a la Virgen del Rocío. Y llegado un tiempo recopilan todas esas joyas para hacer un conglomerado de todas juntas para hacerle entrega nuevamente a la Virgen. De manera que, si se fijan con detalle, ahí ven unos pendientes, ven un collar, pueden ver un broche, todo eso se va viendo, una cadena. Pues justamente detrás de la perla grande es una plancha de oro liso y ahí está labrado la siguiente inscripción que os leo. Dice así: para la Santísima Virgen del Rocío, donación de sus Altezas Reales los Infantes don Carlos de Borbón y doña Luisa de Orleans, año de 1942. Mide 14 centímetros y medio de altura y una anchura de algo más de 9. Y os digo, para que sepan con detalle cuántas son las piezas que lo componen. Un topacio, diferentes perlas, diamantes, 8 zafiros redondos, 3 esmeraldas triangulares, una perla negra y un zafiro, que el zafiro es el que está justamente arriba. El zafiro fue regalo de la reina Amelia de Portugal. Y aquí tienen este otro broche, quizás algo menos conocido, pero nos puede llamar la atención como hemos ido viendo diferentes broches de la Virgen, todos relacionados con iconografía animal. Pero sí es verdad que todos tienen relación directa con la figura de la Virgen. De la abeja, por ejemplo, podemos decir que de la abeja en la Edad Media se creía, porque aunque esta mujer me decía esto de su abuela, de su madre, perdón, que lo pudo regalar porque le traía recuerdos de cuando pasaba los veranos de su infancia allí, que era donde su padre tenía muchas colmenas, pudiera ser, pero sí es verdad que la abeja en la Edad Media se creía que era totalmente pura, tan pura como que comía de las flores y de las flores mismas recogía a su prole, de manera que no tenía mancha alguna, y eso lo ponemos en relación directa con la figura de la Virgen. De la libélula, por ejemplo, pues simboliza el equilibrio que tuvo María Santísima en todos los momentos de su vida. A pesar de lo que, bueno, todos sabemos lo que pasó a lo largo de Está hecha la libélula en oro
hecha en oro, las alas, como hemos visto, llevan brillantes incrustados y el cuerpo son 13 amatistas, amatistas no, perdón. Trece zafiros los que componen todo el lomo de la libertad. Ahora veremos también más adelante, cuando un corazón de oro que lo regala Luis Espinosa Fontevila, hermano de quien dona la abeja en el año 78. De él no sabemos cuándo lo dona, pero sí está hecho en oro y además tiene un tamaño considerable, puede tener unos 5 centímetros, 5 y algo de altura, y además es un corazón relicario porque se abre, pero en el interior no se conserva nada, restos de nada, ni de tela, ni de pelo, que también es muy inusual, no se conserva nada de eso. Lo que sí pone dentro las iniciales no, perdón, el nombre de su padre, de su madre y de él como donante. Además, lo más curioso del corazón, que tiene en la parte delantera, cuando lo vean, probablemente reconozcan qué corazón es, porque es muy conocido, suele llevarlo la Virgen también en el mismo sitio siempre, y pende de un imperdible enorme, hecho también en oro, y ese imperdible lleva 2 zafiros grandes colocados, y el propio corazón, en la parte delantera, en la cara principal, tiene una cruz latina cilíndrica y justamente debajo un gran diamante, ¿vale? Y ahora lo veréis con detalle. Si tenéis alguna pregunta, podemos hacer que el tiempo sea así. Se le pone el rostrillo metálico. En lugar de, estamos acostumbrados a ver a todas las representaciones de la Santísima Virgen rostrillos de tela o de caja. Y sin embargo, estamos acostumbrados a ver la Virgen del Rocío rostrillos metálicos por lo habitual. Salvo ahora que tiene el rostrillo si es de tela, que tiene ahora un de encaje, sí. Pero estamos acostumbrados a ver el importe. ¿Y tiene algún significado de ser rostrillo metálico? Pues sí. Y vamos, un significado y una fecha de inicio. El primer rostrillo metálico se le hizo en el año 1919. ¿Por qué? Pues porque en ese año se corona canónicamente a la Virgen, pero no se le hizo para que fuera el rostrillo más vistoso, no. Es que la corona se hizo toda con elementos donados: oro, plata, dinero, perlas, piedras y cualquier elemento que pudiera venderse para recogerse un dinero y que ese dinero revirtiera en la compra de oro para ejecutar la corona. Esos elementos, por ejemplo, eran los huevos. Se produjeron donaciones de huevos. ¿Por qué? Pues porque el huevo era un elemento, animales en los corrales tenía todo el mundo. Y quien no tenía ni joyas de familiares difuntos que dar, porque los hubo, ni joyas que le tuviera cariño y las daba para que fueran a la corona de la Virgen, que los hubo. Quien no tenía nada de eso daba dinero, quien no tenía dinero pues daba lo que tenía y se quitaba el pan del día para que con eso, poco o mucho, se pudiera comprar algo de oro para la corona de la Virgen. Y el huevo era un elemento, lo sigue siendo, que tiene una duración más o menos larga, pero
el huevo se utilizaba para el pago de las vitas. No sé si saben lo que es la vita y la figura del vitero. El vitero, la vita era el pago a plazos en una tienda de fuera de alimentos, de ropa. Y vamos, en el monte la figura del vitero existió hasta hace, no sé, 10 o 12 años. Y el vitero era la persona que iba con un taco así de papeleta, por llamarlo de algún modo, donde iba anotando, iba de casa en casa, trabajaba para una tienda y iba recogiendo ese dinero a plazo y te anotaba lo que tú entregabas hasta que anulara, pagara todo la deuda. Pues los huevos eran elementos con los que se pagaban esas citas. Pues quien no tenía nada, a lo mejor se quitaba de comer ese día, pero daba el producto que se iba a comer para que fuera a la corona de la Virgen. ¿Y por qué se hace el rostrillo metálico? Pues porque de todo lo que se recogió, oro, plata, perlas, piedras, todo eso, de la plata que se recogió se vendió para comprar oro, pero hubo una plata sobrante que se utilizó para la ejecución del primer rostrillo metálico. Y ahora veréis el rostrillo cuál es, porque además cuando lo vea me dirá que sí que lo conoce, porque es un rostrillo sumamente conocido. Además, os digo que para el pueblo de Almonte dicen que, o decimos, que es el rostrillo que mejor le sienta a la Virgen, el que más le favorece. El ordenador está poniendo una prueba con las nuevas tecnologías y los entrado en un programa de... Reiniciamos. Como dijo Fray Luis de León después de volver de la cárcel, como decíamos ayer, por eso mismo. Aquí tienen el corazón que os decía, ¿vale? Probablemente ya os suene de verlo. Ese gran diamante que lleva justo debajo de la cruz y los dos zafiros grandes del tamaño de la yema de un dedo, que van encastados en cabujón en el imperdible, de oro también, el imperdible, que soporta la joya. Este alfiler es una espiga de trigo hecho en oro. Lo dona la familia Contreras de Almonte. Bueno, lo donan una vez que fallece su propietaria y sus hijas lo donan porque sabían que ella era muy devota de la Virgen y, bueno, hablando con las hijas y eso, me decía que realmente no tenía un motivo concreto, pero sabían que a la Virgen, que la madre le tenía gran devoción a la Virgen y probablemente le hubiera hecho ilusión donarlo a ella directamente, pero lo donan sus descendientes y está hecho en oro, como os decía, tiene unos 7 centímetros, 7,5 de longitud, bastante grande, y evidentemente, bueno, creo que no hay que decir la simbología que la espiga de trigo tiene, ¿no? Este es el que se conoce como colgante de las amatistas, un colgante que lo que nos llama la atención, el alto número de amatistas, son 13 las que lleva, y sobre todo la que más resalta es la amatista con forma de lágrima invertida que va en la parte central. La fotografía de la derecha es de la parte trasera de la joya para que vean el labrado que tiene el metal.
Este es el colgante de la Guardia Civil. Fíjense que ahí va la G y la C entrelazadas y coronadas por una corona real, que bueno, ahí está simbolizado. Y está hecho en plata, perdón, una perla negra, un azabache pulido y incrustado en oro. Lleva las dos letras, la G, la C, correspondientes al nombre de la Guardia Civil, y la corona. Todo ello ribeteado y decorado con circonitas. Y fue regalado por la Guardia Civil, que históricamente tiene una vinculación muy profunda con el Rocío, y fue regalado en el año 1994 a la Virgen. Y este, probablemente la joya, quizás de las más, no sé, de mayor notoriedad que lleve la Virgen. Este es el rosario que le regala el Santo Padre Juan Pablo II cuando viene al Santuario del Rocío el 14 de junio de 1993. Pues él, un papa muy mariano además, le hizo entrega, después de estar rezando a los pies de la Blanca Paloma, le hizo entrega de esta pieza que desde entonces la Virgen suele llevar, al menos, la suele llevar siempre, pero desde entonces siempre cada lunes de Pentecostés. Está hecho en nácar y oro. Mide 59 centímetros y medio de longitud y solamente 5 mide la cruz. Solamente 5. Y fíjense que la cruz es réplica exacta de la cruz que llevaba Juan Pablo II, que no era suya, era Pablo VI, pero era la que siempre llevaba él. ¿Vale? Y este es el cetro que se conoce como cetro de Pentecostés, que mide 47 centímetros y medio de longitud. Es grande. Es el cetro que llevaba la Virgen el día de su coronación canónica. En la actualidad está expuesto también en las vitrinas del tesoro de la Hermandad Matriz, y allí lo pueden ver con detalle. Se conoce como de Pentecostés porque, si se fijan, son dos llamas invertidas las que le dan forma a la pieza. Está hecho en plata sobre dorada. Y hablando de los rostrillos, entramos ya en otro campo. Este que ven, que es de tela bordada, este es el rostrillo que se corresponde al terno de los monpancieros. Pero en los años 80 fue restaurado y enriquecido con piezas de joyería que le son donadas a la Virgen, y no se le ponen pequeñas medallitas, algunos colgantes. Entonces se utilizan esas piezas para enriquecer otras piezas que ella tenga. De manera que, como sucede con esta que estamos viendo en pantalla, fíjense en la cadena de oro que va rematando, bordeando el rostro directamente de la Virgen. Es una cadena de oro, y eso va cosido a la pieza de tela bordada. Y si se fijan también, lleva unos pendientes con unas aguamarinas, no sé si son capaces de verlo, casi a la altura de los ojos de la Virgen, a cada lado. Estos son unos pendientes que van también incrustados en esa pieza de tela bordada. Y diferentes medallas, entre ellas recuerdo una moneda alemana que va incrustada en este rostrillo. Este otro, que es el rostrillo correspondiente, se conoce como el rostrillo de las aguamarinas, pero es el correspondiente al traje celeste, al traje que se le pone a la Virgen para la solemnidad de la Inmaculada, también de tela bordada. Este, también bordado, este es nuevo, este es del año, quiero recordar, 2006. Lo hace Manuel Solano, que en la actualidad es el hermano mayor de la Hermandad de Morón de la Frontera. Él es bordador y tiene un taller de bordado allí en la ciudad de Morón, y bueno, regaló a la Virgen este rostrillo bordado en hojillas de oro y además con la incrustación de pequeñas perlas de coral que van cosidas, algunas en ramilletes, para darle mayor volumen y mayor lucimiento a la pieza. Este otro, que es el que se conoce como rostrillo de las perlas blancas, este fue donado también en torno a 2008 por Manuel Jesús La Rubia Cafranga, natural de Jerez de la Frontera. Lo
de un antepasado suyo, sacerdote, recibe una casulla bordada valenciana del siglo XIX. Y él con la casulla y por su devoción a la Virgen quiso aprovechar ese bordado para hacer una pieza en concreta para regalársela a la patrona del monte. Ahí tienen a la derecha el boceto que le hace Javier Anguas, que es de Pilas, y a la izquierda pues ven a la Virgen del Rocío. Esta fotografía fue tomada en Almonte, en la última estancia, a principios del año 2013, y ahí aparece la Virgen con el rostrillo de perlas. Este pequeño broche con forma de corona es del año 2009 y se lo encarga para la Virgen la propia Hermandad Matriz a la joyería Delgado de Sevilla. Está hecho en oro y las perlas que ven porque en 2009 se estaba conmemorando los 90 años de la coronación canónica de la Virgen, de manera que con ese motivo le encarga este broche en oro pequeñito, tendrá unos 4 centímetros aproximadamente de altura máxima, y se lo encarga para conmemorar esos 90 años de la coronación canónica. De la corona, como os decía antes, que se recibieron donaciones de todo tipo. La pieza, ahí están viendo una visión lateral, ahora la veremos con más detalle, y todos pueden leer quizás la cantidad de perlas, diamantes, piedras preciosas que componen la pieza. Todo con producto de limón, recalco, con producto de limón, pero se recibieron donaciones de todo tipo, desde huevos, como decía anteriormente, a don Manuel de Burgos y Mazo, que fue ministro de Gracia y Justicia con Alfonso XIII, regala un alfiler de oro, y el nuncio del Papa en España en la época regala uno de sus anillos pastorales. Pues todo eso va a la corona de la Virgen, que es la que luce, como decía al principio, cada lunes de Pentecostés y en todas las solemnidades. Con la plata sobrante se hizo, como decía antes, el primer rostrillo metálico a la Virgen del Rocío. Se le hizo con la plata sobrante de lo que se recogió para la coronación canónica, que se lleva a cabo el 8 de junio de 1919. Pues el promotor de la coronación, don Juan Francisco Muñoz y Pavón, canónigo lectoral de la Catedral de Sevilla e hinojero de nacimiento y rociero por devoción, pues fue quien promueve la coronación canónica de la patrona del monte. Y en agradecimiento a todo eso, pues el rostrillo que estrena la Virgen aquel día recibe por nombre los apellidos del canónigo, de manera que se conoce como el rostrillo de Muñoz y Pavón, y es el rostrillo que suele, no siempre, pero suele llevar la Virgen cada lunes de Pentecostés. Fíjense, por eso decía antes que hasta que no viéramos la imagen no podíamos ver, que se hizo con la plata sobrante. Fíjense que esta fotografía fue tomada después de la coronación canónica de la Virgen. A pesar de ser bícroma, de ser en blanco y negro, podemos apreciar cómo la corona, que es de oro, tiene una tonalidad distinta a la corona y la ráfaga, que es de plata dorada, tienen una tonalidad distinta al rostrillo que era de plata, porque el rostrillo realmente se doró más tarde, ¿vale? Esa es la corona, para que la vean, tengan una visión frontal. Y aquí se aprecia mejor esa diferencia de color, de tonalidad entre la corona, la ráfaga y el rostrillo, ¿vale? Para que se aprecie con detalle. Y además, imagínense cómo resultaría la Virgen con el rostrillo de plata y la corona de oro. Resultaría mucho más novedoso, por decirlo de algún modo, ¿no? Y este es el rostrillo de Muñoz y Pavón, ya lo vemos aquí más cerca, ya la plata dorada, ¿vale? Por su parte, el niño, que aquí lo tienen, tras su coronación, fue coronado con esta pieza que están viendo ahí.
Esta la regala íntegramente la madre de quien dona el alfiler de la Salamanquesa, la madre de don Ignacio de Cepeda y Soldán, doña Juana y Soldán Pérez de Rañón. Ella era la primera contribuyente de toda la provincia de Huelva y a ella se le pide que done íntegra la corona del niño para así no tener que seguir recogiendo y recolectando joyas para la ejecución de esta pieza. Se hizo en la joyería Reyes de Sevilla con piezas de joyería de su propiedad, que se la desmontan, funden el oro para hacer esta pieza que veis y reaprovechan todas las perlas naturales y todos los brillantes para la colocación en esta pieza, a la vez que 4 grandes amatistas del tamaño de la yema de un dedo, que ahora veremos con detalle. Con respecto a la fotografía de la derecha, destacar que la Hermandad Matriz conserva aún incluso el estuche que están viendo en esa imagen, tomada en 1919, el estuche en el que llegó la corona del niño al santuario, a la ermita del Rocío. Ahí están viendo por número, por cifras, todo lo que lleva encastada la corona del niño de la Virgen. Y fíjense en el tamaño de las amatistas, como os estaba diciendo, y la labor de joyería que se aprecia sobre todo en el canasto de la propia corona. Ahí lo pueden ver con mayor detalle. Solamente 11 brillantes están encastados en cabujón en la cruz que remata el mundo que va sobre la corona. Solamente 11 van en esa pieza. Y ahí ven al niño en una fotografía reciente. Estos zapatos del niño, y aquí vemos a la Virgen vestida de pastora. Os decía anteriormente que la Virgen viste de reina o viste de pastora. Hemos visto por qué se denomina de reina y os digo por qué el término de pastora. El nombre le viene dado por el pueblo llano y sencillo, como veíamos anteriormente, cómo bautiza al traje de los apóstoles de esa manera, sin tener por qué. Pues a la Virgen con esta indumentaria de la misma manera, porque si se fijan, y ustedes precisamente tenéis a la Divina Pastora coronada aquí en San Fernando y no se relaciona para nada con la iconografía de una Divina Pastora, para nada. ¿Por qué? Pues porque al igual que la Virgen del Rocío, cuando viste de reina, va con las alas, con el traje de palacio, de corte, de las mujeres de la corte de los Austrias, pues cuando viste, digámoslo, de pastora, realmente está vistiendo con el traje de viaje de estas mujeres de la corte de los Austrias, el traje que estas damas utilizaban para trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué diferencia hay? Pues que el traje, ya nosotros lo hacemos también, intentamos viajar más cómodo y bueno, llevar una ropa mucho más liviana. La diferencia ¿dónde está? Pues sobre todo en la saya, que en vez de ser de tejido bordado, es de tejido rico también, pero más ligero. El brocado, que lo que hace es simular el bordado, pero se puede doblar, lo que un bordado no. El único elemento bordado es la esclavina, que es lo que cubre en la parte superior del cuerpo. El sombrero probablemente sea lo que le dé ese título, ese aire pastoril que deriva en el título de pastora, pero probablemente el sombrero en origen no llevara las flores que vemos ahora, sino que estas grandes damas lo que llevaban en el sombrero eran grandes piedras, grandes broches y grandes plumas que iban decorando ese elemento, que tenía una finalidad, y era el de que la mujer no se despeinara. Era evitar que a golpe de viento se despeinara, teniendo en cuenta que los viajes se tenían que hacer a lomo de caballos o en calesas, en carros, de manera que podría incluso despeinarse solamente con el traqueteo, pero sin embargo con el sombrero todo eso se evita. Esta fotografía también antigua, fíjense en esos corazones y en el niño que no va vestido de pastor, sino de infante, no varía su indumentaria.
Aquí tienen esos elementos. Esos corazones, que son exvotos metálicos, ahora os lo explico. Ahí tienen una parte posterior de la Virgen vestida con el traje de viaje, para que vean con detalle la gran lazada con la que las camaristas decoran el sombrero. Esa gran lazada en origen no existía. Ese lazo tenía una finalidad, que era el de anudarse en la barbilla como barbijejo para evitar que el sombrero se volara. Evidentemente, en la imagen mariana eso no se iba a hacer, sino que un elemento que tiene una finalidad pasa a tener una función ornamental, meramente. De ahí que busca esa gran lazada. Esos pañitos con los que las camaristas cubren el rostro de la Virgen del Rocío para hacer su traslado hasta el monte y viceversa. Otro sombrero, un sombrero calado. Este es de fibra vegetal. Y este una pintura de Santiago Martínez, que se conserva en La Palma. Son 3 trajes de Pastor del Niño. El primer traje de Pastor del Niño lo regala la Hermandad del Divino Pastorcito de La Palma del Condado en el año 1949 al niño, y ahí lo están viendo en el último traslado con el traje que le regala San Lucas de Barrameda. Estos corazones de plata, como os decía anteriormente, son exvotos metálicos a la Virgen del Rocío, hechos en plata labrada. El más antiguo fechado es del año 1897. Los hay de diferentes tipologías. Este que ven en pantalla, un poco más ligero, perdonadme, pero me han apretado por el tiempo, ¿vale? Este fue donado por la Casa Real Española en el año 1936 por el fallecimiento, dice textualmente, frente a Eibar, del infante don Carlos de Borbón, que era hermano de doña María de las Mercedes, por tanto tío carnal del rey Juan Carlos I. Y es el mismo, lo tienen por la cara anterior y posterior. Este otro es el mismo en las dos fotografías, pero la de la derecha muestra la parte trasera del corazón para que vean, no sé si se aprecia, tiene una abertura, porque eso nos dice que es un relicario, probablemente dentro tuviera o se le introdujera o pelo o tela o algún elemento correspondiente al donante. Este otro es un relicario de otro tipo, este sí se abre, y además muy grande, este mide en torno a los 7 centímetros de altura. Y estos dos, que son de 1912, son grandes, miden 20 y 21 centímetros de altura respectivamente, uno y otro. Los dos están hechos en plata de ley. Y estos son otros exvotos metálicos pequeñitos donados a la Virgen, este con motivo de probablemente de algún naufragio. Y ahí tienen a la Virgen vestida de viaje con esos corazones colgados, y en la imagen de la izquierda que aparece la Virgen vestida de reina, porque si se fijan en la indumentaria se le ven también los corazones de plata que van prendidos de su traje. Quiero decir con esto que no siempre los ha llevado cuando la Virgen ha vestido de pastora, sino que cuando viste de reina también los ha portado. Estos son 2 barcos de plata que le dona la duquesa de Montpensier con motivo del ascenso al alférez de fragata de su hijo don Fernando, y estos son 2 platos de metal plateado, miden en torno a los 45-50 centímetros de diámetro, son del siglo XVII y donados al santuario del Rocío en 1728. Queda recogido en una inscripción labrada en la propia pieza. Este muestra, son holandeses, muestra una escena de la Anunciación, este y este otro, el León de San Marcos. Y este, un barco en plata de ley donado probablemente por los duques de Montpensier. Es una obra que, aunque reproduce una obra de orfebrería del siglo XVIII, está ejecutada por un orfebre de finales del siglo XIX que le trabajaba a los duques, y eso es lo que nos pone en relación a los duques con la donación de esta pieza. Y esta de los últimos exvotos recogidos en el santuario del Rocío, lo entrega un hermano de la Hermandad Castrense del Rocío
Es un corazón de lapislázuli. El lapislázuli, sabéis que para el mundo egipcio era una piedra casi sagrada, y resulta que Afganistán, a pesar de que siempre escuchamos hablar de este país en torno a la guerra, resulta que Afganistán es una nación muy rica, un territorio muy rico en esta piedra natural, en el lapislázuli. Pues este militar hermano de la hermandad castense es enviado a Afganistán en misión de paz a la base militar de Herat, y una vez que llega allí, pues a un artista local le pide que le labre un corazón de unas dimensiones concretas, tiene 10 centímetros de altura. Y cuando lo hace llegar a la Virgen, lo manda junto con una carta en la que, entre otras cosas, terminaba diciendo que la finalidad de este corazón era que la Virgen, que quedaran recogidos en él para que la Virgen los protegiera, todos los militares españoles repartidos en misiones de paz por todo el mundo. Y la última pieza de joyería regalada a la Virgen fue el pasado 16 de noviembre. Esta pieza, que la regala la Hermandad de Córdoba, fue con motivo del primer aniversario de lo que se denominó, se llamó Rocío de la Fe, que se celebró el año pasado, el 16 de noviembre en Córdoba, con motivo de la clausura de lo que se conoció como Año de la Fe, a lo que nos convocaba el Papa Benedicto XVI, pues la Hermandad de Córdoba tuvo la iniciativa de convocar a todas las hermandades filiales de la diócesis cordobesa y a la Hermandad Matriz en Córdoba capital para celebrar lo que denominó Rocío de la Fe. Las 5 hermandades de la diócesis, Córdoba, Lucena, Priego, Cabra y Puente Genil, participaron en aquella manifestación pública de fe que se hizo por las calles de la capital califal, junto con la Hermandad Matriz que presidió todos los actos, para lo cual la Hermandad trasladó el sin pecado de la Hermandad, el sin pecado que preside todos los actos de la Matriz, fue trasladado hasta Córdoba para presidir los actos del Rocío de la Fe. Pues con motivo del primer aniversario, la Hermandad de Córdoba ha regalado esta pieza, que está hecha en oro blanco, oro amarillo, y está diseñada bajo lo que se denominó Art Nouveau o Art Deco. ¿Por qué? Pues porque en origen la Hermandad de Córdoba se funda en el año 1932 o 33. Se desaparece y se vuelve a fundar a finales del siglo XX. Bueno, pues como inicialmente se había fundado en torno a aquellos años, pues era el estilo imperante en ese movimiento artístico imperante en aquellos días, en aquellos años, por lo que es el estilo que se utiliza, se emplea para el diseño de estas joyas. Y os explico la simbología. Os he dicho antes todas las hermandades filiales de la diócesis cordobesa, son 5. 5 son las azucenas que van recogidas en un lazo, ¿vale?, en la parte superior. Y ese lazo, en el centro, lleva un topacio. ¿Por qué un topacio? Pues porque es amarillo, que es el color de la Hermandad de Córdoba, el color que la Hermandad de Córdoba lleva en su cordón. De ahí que lo ponga en relación con su donante. Y de ahí pende la inscripción Rocío de la Fe en oro amarillo. De los cantos del lazo penden unos chatones de brillantes que terminan, al igual que en lo que pasa es que está cortada la fotografía, termina en unas borlas hechas también en oro blanco con incrustación de brillantes, y en total lleva algo más de 300 los brillantes que lleva la joya en su conjunto. Mide en torno a los 10-12 centímetros de altura y bueno, estamos pendientes de que la Virgen la estrene. Hasta entonces pues estará expuesta en los tesoros del santuario de la Hermandad. Nada más, muchísimas gracias y por la atención, la paciencia, y porque no sé cuánto hemos dado el tiempo.
más e inclusive te respeta aún más. Y espero que el año que viene coja otra temática y no deviene de problema. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, agradeceros de nuevo vuestra asistencia aquí como esta noche y lo que os recomendaría que si queréis consultar, hacer cualquier pregunta o charlar con Manolo, lo hagamos o fuera que estéis viendo o ahora nos vamos a desplazar a la sede social de la hermandad, al rincón de Juan, a tomar una cerveza con Manolo y tranquilamente podemos charlar con él y departir con él, pero no vamos a usar más de la confianza del personal del museo que lleva ya media hora ya